la palabra corrección, siempre que la mencionamos, nos genera algo negativo. Y por lo general la corrección va a venir de alguien que sabe a alguien que de alguna manera necesita que se le enseñe algo que tiene deficiente. O sea, por ahí es que quiero irlo pegando, que entendamos cobertura. Porque la cobertura, cuando hablamos de la cobertura en el hogar, cuando hablamos de la cobertura en la iglesia, estamos hablando de, en el hogar, un papá que está educando a sus hijos y que debería de tener la habilidad por su función de poder ver aquello que en los hijos está deficiente, corregirlo de tal manera que ellos puedan vivir una vida plena, exitosa, donde puedan enfrentar las diferentes situaciones de tal manera que obtengan la victoria. Entonces, cuando nosotros hablamos de corregir, ¿qué se nos viene a la mente? Porque aquí ya entramos a hablar de esa relación de orden que hay de diferentes autoridades, que lo hemos estado hablando toda esta semana. Pero ¿qué se nos viene a la mente? Cuando alguien dice me quiere corregir, por lo menos creo que muchas personas lo que piensan es que el que te está corrigiendo se cree mejor que tú. Y como tú ves al que te está corrigiendo con esa mentalidad, entonces eso va a impedir que tú recibas la corrección. Entonces es importante cómo entendemos la corrección. ¿Cómo entendemos la corrección de alguien con el que tú trabajas, que tiene una posición de dirección sobre tu vida? Cuando viene esa persona a hablarte y a corregirte, será que tu mente, de manera consciente o inconsciente, lo primero que piensa es: él se cree mejor que yo. Porque cuando la mente piensa así, ya la corrección no se recibe. Hay un rechazo inmediato. O en otro caso puede pensar: quiere controlarme. Imagínense cómo sería cuando un esposo le quiere hablar a su esposa, o su esposa le quiere hablar a su esposo y le quiere corregir. Entonces la esposa dice: me quiere controlar. Y de ahí vienen frases famosas, ¿verdad? ¿Acaso sos mi papá? Que por lo menos en nuestro contexto nicaragüense, muchas veces en los hogares constantemente se escucha: vos no sos mi papá. Ya no se presta atención a lo que te está diciendo, sino que hay un paradigma. Y ese paradigma hace que no escuches, sino que reacciones de manera negativa, porque lo que crees que está pasando es o que es superior o que te está controlando, que quiere dirigir tu vida y que quiere decirte qué hacer. Y eso va a afectar nuestras relaciones interpersonales en las diferentes áreas que hemos estado hablando este tiempo. Entonces Pablo necesitaba que la iglesia entendiera corrección. Ahora, esta palabra corrección significa, es una palabra compuesta, y la primera parte, epiodi, significa sobre, y ortus, crecer, subir, trepar alto. Entonces lo que está diciendo en realidad cuando se habla de corrección es que alguien va a poner sobre lo que tú estás algo que te va a permitir crecer, que te va a permitir desarrollar, que te va a permitir llegar alto. Si nosotros podemos agarrar este concepto de corrección, cada vez que alguien te está corrigiendo debería de generar una actitud diferente en el corazón y cambiar esos paradigmas que tenemos, que por el contrario a bendecirnos, nos
hacen establecernos, nos hacen estancarnos en un estado de error del cual nunca vamos a poder superar, crecer y llegar alto. Y parece mentira, pero hay personas que están estancadas en su vida en un estado permanente, valga la redundancia, de estancamiento, porque han rechazado aquello que se te quiere dar donde tú estás para ponerte en una plataforma de crecimiento. Y muchos terminan sus vidas sin haber sido corregidos. Y la corrección viene de alguien que te ama lo suficiente y que no está contento con verte estancado en un estado, que se preocupa, que tiene un deseo de verte desarrollar todo tu potencial y convertirte en todo lo que Dios quiere que te conviertas, y que entiende, por causa de su asignación y de su posición, con una visión lo suficiente para darte los elementos que necesitas. La persona que carece de alguien que lo corrija, carece de alguien que lo lleve a ocupar lugares altos. Y la persona que tiene a alguien que lo corrija, pero rechaza la corrección, no está rechazando a la persona, está rechazando aquellos lugares altos en los que el Señor te quiere poner. Esto debería de cambiar nuestra forma de ver. Pablo decía: hey, yo te dejé en Creta por una razón, te dejé en Creta para que corrijas lo deficiente. Entonces de ahí, de esta palabra ortus, viene la palabra ortopedia, que es una palabra médica que significa corregir las deformaciones y las anormalidades de los huesos y de las articulaciones. Así es, doctor. Entonces el ortopedista tiene la habilidad de trabajar con individuos para corregir no solo los huesos, sino también los músculos. Ahora, piensen esto, porque de los huesos y los músculos depende la efectividad de cómo nosotros nos movemos. Ya cuando alguien tiene un defecto en la pierna, en la rodilla, en el tobillo, en el brazo, en cualquier parte del esqueleto, cuando una persona pierde esa movilidad, pierde la efectividad. Entonces el ortopedista corrige, y la idea de corregir es para que pueda terminar siendo efectivo. Quiere sanar las lesiones. Yo no soy doctor. Si digo algo que no es, me guiñe el ojo, doctor. Tengo un ortopedista aquí, así está, con los ojos abiertísimos para ver cómo dice, está rayando delgado. Entonces, piensen esto. Un día de esto fui por primera vez a ver un partido de fútbol de mi hijo. Pero antes de jugar los ponen a entrenar. Y cuando yo miré, estaban entrenando el hijo de Erika, de Edwin, varios de Johnson, y entonces estaban jugando. Y yo jugué fútbol, entonces yo miro que les ponen unos conos, y yo miro que con los conos llevan la bola en el pie izquierdo y la hacen para este lado, y después le hacen para este lado, y después con el mismo pie le hacen para este lado. Y yo estoy viendo al entrenador y digo, no le dice nada. Y según ellos están haciendo el ejercicio fuera de serie. Y el hijo de la Erika jalaba la bola así, y después yo digo, yo quiero verlo corriendo en un partido, a ver que cuando el delantero venga le haga así y después le haga así. Por eso no se bailan a nadie. Entonces yo estoy viendo a mi hijo y digo, no, yo voy a tener que entrenarlo. Yo quiero que mi hijo sea bueno.
¿Cuántos hijos, cuántos padres quieren que sus hijos sean buenos? Yo quiero verlo jugar porque tiene habilidades. Obviamente lo lleven a genética. Tiene habilidades, se le mira. Entonces ahora lo que hay que darle es la técnica. Y es precisamente lo que pasa con nosotros. El Señor te dio dones, el Señor te dio talentos, el Señor te dio habilidades, algunas naturales, otras sobrenaturales. Pero también escribió cosas acerca de ti, de cosas que Él quiere que hagas mientras están en esta tierra. Pero todas esas habilidades, si no viene alguien que te ayude a corregir, se van a quedar en nada. Entonces me entró una indignación. Yo lo voy a entrenar. No sé cómo voy a hacer, pero lo voy a entrenar. Porque él tiene que entender que cuando están esos conos ahí, con esta pierna lo haces aquí, y después con esta pierna le haces aquí, y después con esta pierna le vas haciendo aquí, de tal manera que lo practicas tanto que cuando viene alguien a quererte quitar la bola, te sale natural. Y la práctica y la dinámica de esa corrección te va volviendo un experto. Y después las cosas te salen natural. Hay cosas que Dios quiere corregir en tu familia, tus hijos, tu relación matrimonial, en tu forma de ser alguien, de cómo se desempeña en el área laboral. Hay cosas que Dios quiere corregir en tu forma de pensar, en tu forma de actuar, en tu forma de ver. Y en la mía, que en la medida que se practica y se corrige, van a salirnos tan natural que nos van a comenzar a salir las cosas mejor. Y Dios quiere que experimentemos eso. Y va a poner tutores que sirven para corregir lo deficiente. Eso es como el árbol. Cuando se planta un árbol, se le pone un tutor. Es una vara rígida que impide que se desvíe el árbol, y se amarra hasta que el árbol ya tiene lo suficiente para sostenerse recto por sí mismo. Eso es lo que la Escritura dice, que mientras somos niños el Señor nos pone bajo tutores, aunque somos herederos de... ¿Están conmigo? ¿Somos herederos de qué? De todo. Mire lo que dice ahí: entre tanto que el heredero es, en nada difiere al esclavo, aunque es señor de todo. Siguiente versículo: sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Hay cosas que Dios quiere darnos que mientras no corrijamos aquellas áreas deficientes, no las vamos a poder tener. Esto debería de ser inspirador, esto debería de ser motivador. Entonces el Señor quiere que corrijamos, pero que corrijamos ¿qué? Lo deficiente. O sea, la palabra deficiente es lo que falta y lo que está ausente. O sea, cuando alguien te ve, dice, a él le falta esto, él tiene ausencia de esto. Y cuando alguien mira eso, lo que te falta, la intención es añadirte lo que te falta. Entonces lo deficiente es lo que es inferior, lo que tiene escasez, lo que tienes necesidad, lo que posees en tu vida como pobreza, algo que está ausente, que tiene la necesidad de que se complete. Entonces esa es la habilidad que tiene que tener alguien. Por eso un papá en la casa va a ser cabeza, va a fungir como una autoridad. Si puede ver aquello que se necesita corregir, aquello que falta, debería de estar ahí. Esa es su función, más que tener un lugar de privilegio. Yo soy la cabeza. No, tu función es ver lo deficiente en la casa, corregirlo. Cuando eres gerente en una empresa, te pusieron de gerente para que tú veas lo deficiente y lo corrijas.
En cualquier institución, la persona que está ocupando un lugar está ahí para eso. Por eso cuando Pablo lo deja a Tito, lo que le está dando es una responsabilidad seria. Tú estás a cargo, pero estás a cargo para corregir lo deficiente. No estás a cargo para ser deficiente. No estás a cargo para llevar a la gente por un camino deficiente. Estás a cargo para corregir y que las cosas se hagan de manera eficiente. Entonces él, cuando lo deja ahí, le está diciendo eso. Ahora, ¿qué era lo que era deficiente en Creta? Era la ausencia de un gobierno de ancianos. Por eso es que lo primero que él dice es: para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad. Los ancianos representaban una estructura de gobierno. O sea, la iglesia no podía operar si no habían personas que iban a fungir como parte de un gobierno. Vení, Johnson, rápido. Venga, tío, y venga, León, rapidito. Entonces viene Pablo, dice: hay algo deficiente y la forma en que lo vamos a corregir es con ancianos. Yo no puedo hacer ejemplo de ancianos porque estoy muy joven, pero ellos sí. ¿Quién es el más joven de todos? Espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? Entonces dice: vas a nombrar ancianos y ustedes van a tener como responsabilidad corregir lo deficiente. El Señor nunca intencionó poner gente superior ni inferior. Lo que intenciona siempre es poner responsables de lo que pasa. Por eso hay instituciones gubernamentales que son responsables de lo que pasa y le van a entregar cuenta a Dios de lo que pasa. Por eso hay papá que es cabeza en el hogar, que es responsable y le va a entregar cuenta a Dios de lo que hace en el hogar. Por eso es que hay pastores y son responsables y le van a entregar cuenta a Dios de lo que pasa en la iglesia local que ellos dirigen. Y por eso hay gerentes en las empresas, porque son responsables. Y la responsabilidad número uno que tienen es corregir. Entonces usted no se ponga malo cuando el papá te corrige, cuando el pastor te corrige, cuando una autoridad civil te corrige, cuando el gerente te corrige. Y lo natural es: no queremos corrección. Y no entendemos que la corrección nos eleva a lugares altos. Entonces el que es sabio quiere corrección. El necio no. Esto debe de cambiar la forma. Entonces por eso se llama cobertura. Te va a cubrir. Y hablamos de lo que hacía el Señor. El Señor no tenía que corregir en nada a Adán, porque Adán era obediente plenamente. Entonces tenía acceso al árbol de la vida, pero no tenía que comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Cuando él hace eso, él se daña. La corrección se había dado, lo único que no la había recibido. Entonces los ancianos, y ahora dice, mire qué interesante, porque dice que ¿qué son los requisitos de los ancianos? Son 3 requisitos en general y de ahí están subdivididos. El primero dice que gobierne bien que sea irreprensible. Poneme Tito capítulo 1 verso 6. Dice: el que fuere, ¿qué cosa? O sea, dice, la iglesia necesita personas que sean sin reproche. ¿Dónde? En la casa. Porque ahí es donde es uno marido de una sola mujer y que tenga hijos. ¿Qué cosa? Que no estén acusados de ni de. Eso es orden en la casa. Un hijo rebelde habla de un gobierno deficiente. Algo no se corrigió cuando se debió. Entonces dice, pero segundo, dice, seguí, el siguiente versículo. Dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Entonces ahora viene
y te da otro requisito en la casa, y ahora que él se administre. Yo tengo que administrarme. ¿Usted sabe quién es la persona más difícil de liderar? Usted mismo. Porque a los otros los queremos, somos buenos para dar órdenes, ¿verdad? A otros. Pero para darnos órdenes nosotros es otra cosa. Entonces dice, el ministro, el que va a ser un anciano, tiene que saberse gobernar, ser un buen administrador. Pero también dice más adelante que, siguiente versículo. Y aquí está otro requisito: retenedor de la palabra. Entonces te dice, ok, los ancianos necesitan tres cosas: administrar bien su casa, administrarse bien ellos y los recursos que tienen en su mano, y saber administrar bien la palabra. ¿Por qué? Esto es clave, porque la corrección sí requiere también de un ejemplo de buenas obras. Más adelante lo dice, por cuestión de tiempo no se lo voy a enseñar. Claro, es más fácil recibir la corrección de alguien que está aplicando a su vida eso. Pero tenga cuidado, porque el hecho de que alguien no lo tenga no quiere decir que la corrección no te sirva a ti. Eso es como los que dan clases en las universidades de negocio. Muchos de los maestros que dan clases en las universidades de negocio no saben nada más que teoría de negocio, pero la teoría te puede servir a ti para que tú te conviertas en alguien que sí tiene éxito en los negocios. Si ves al hombre que te está dando clase y tú dices, si este nunca ha tenido un negocio, puedes rechazar lo que te está dando, que es un elemento muy importante y muy válido que te puede llevar a tener el éxito a ti. Pero también es cierto que es peligroso porque caen en descrédito. Entonces es necesario que entendamos cuáles son las dos actitudes que podemos tener cuando nos corrigen. Y podemos tener la actitud que tiene Saúl o la actitud que tiene David. Mire, Saúl se le pierden las asnas a su papá. Saúl las anda buscando, y a Saúl se le ocurre que va a ir a buscar al profeta para que le ayude a encontrar las asnas. Pero resulta ser que hay algo que está ocurriendo. Samuel era un profeta, pero algo estaba mal ocurriendo en la adoración a Dios, de tal manera que los hijos de Samuel se habían pervertido, estaban pecando. Y pareciera que el pueblo, al ver el pecado en la casa de Samuel, comienza a confundirse y comienza a decir: nosotros queremos un rey igual que el resto de las naciones, porque no había un sucesor para Samuel. Entonces Dios le dice a Samuel: voy a poner un rey, y no te preocupes, no es a ti el que están rechazando, es a mí el que están rechazando. Y resulta que Dios escoge a Saúl, y Saúl es ungido por rey. Y dice primera de Samuel capítulo 10 verso 6, dice: entonces el espíritu de Jehová, está hablándole Samuel a Saúl, y le dice: vendrás sobre ti con poder y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera en mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí en Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y enséñale lo que has de hacer. Aconteció que luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Diga conmigo: le mudó Dios su corazón. Entonces ahora tenemos a un Samuel que tiene un corazón mudado. Dios hizo el milagro, lo unge por rey, le da propósito. El hombre anda buscando asnas, y de repente el Señor le dice: no, te voy a cambiar de cuidar las asnas de tu padre a que seas rey, y te voy a mudar el corazón y voy a estar contigo. Y cuando el Espíritu de Dios venga sobre ti, vas a profetizar, y todo lo que hagas, yo voy a estar contigo. ¿A cuánto le gustaría esa propuesta? Dígame amén. Amén. Pero ahora resulta que él tiene que vivir y ser rey de acuerdo al corazón de Dios. Por eso Dios le mudó el corazón. Por eso Dios lo mudó en otro hombre. De aquí en adelante a Saúl se le iban a dar algunas indicaciones
de cómo hacer las cosas. Ahora miren, resulta ser que el Señor le da unas indicaciones a Saúl y le dice que vaya y pelee contra Amalek. Pero cuando él le dice, vas a ir y vas a matar a todo y no vas a guardar absolutamente nada. Esa es la indicación. Ahora aquí yo quiero que usted mire, y en esto voy a centrarme ahora. Quiero que mire la actitud de alguien que cuando se le corrige, en realidad no quiere corrección. Porque aquí las palabras que dice la Escritura son bien interesantes, porque dice, entonces le dice el Señor, le dice Samuel a Saúl: hiciste locamente, y por cuanto hiciste locamente, el Señor, por el contrario a confirmarte, diga conmigo, confirmar, te ha desechado. Y aquí es donde viene David, que es donde muchas personas se confunden, porque David comete un pecado peor que el de Saúl. Y Dios le dice a David que es un hombre conforme a su corazón, y a Saúl lo desecha. Y esa es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, porque el pecado de Saúl es totalmente diferente al de David. David toma la mujer de uno de sus comandantes del ejército, la embaraza, y cuando la embaraza quiere agarrar a Urías y traerlo para que crea que es su hijo, pero donde él decide no dormir con su esposa porque él sabe que su ejército está en guerra y él se siente mal de no estar allá, y donde David no logra eso, lo manda a matar. Dígame qué tipo de persona se requiere para hacer algo así. Sin embargo, a Saúl se le dice: tú vas a conquistar y vas a matar todo lo que hay, no vas a guardar absolutamente nada. Ahora, lo que hace Saúl es totalmente opuesto a lo que Dios le dijo. Lo que hace Saúl es que tomó vivo al rey Agar, tomó lo mejor de las ovejas y el ganado, tomó, dice, todo lo bueno y no lo quiso destruir. Si usted compara estos dos pecados, usted va a llegar a la conclusión de que el pecado de David, al ser asesino, es muchísimo peor. ¿Por qué a David no le quita el reino y a Saúl lo desecha? Ahora yo quiero que usted vea lo que ocurre cuando alguien va a ser corregido y no tiene el espíritu correcto, no tiene el espíritu enseñable, y lo que tiene es un espíritu cerrado. Y que usted lo identifique, porque Samuel llega a hablar con Saúl, porque es Samuel el que le da las indicaciones de lo que tiene que hacer. Y ahora Saúl va a ser corregido por Samuel, que es una autoridad, que es una cobertura. Y Saúl lo entendía, porque Saúl sabía que cuando iban a ir a la guerra, consultaban al profeta, presentaban holocausto, y si Dios decía ve a la guerra, Saúl iba confiado, sabía que iba a ganar. Entonces reconocía que había algo, pero a la hora de la corrección no lo ve. Y quiero que mire lo que le dice Samuel en el capítulo 13, verso 12, porque lo corrige en el capítulo 13 y lo corrige en el capítulo 15, pero en los dos momentos la actitud es la misma. En el verso 12 del capítulo 13, Samuel le dice: ¿qué has hecho? Y Saúl responde, le había dado bien las indicaciones, pero la respuesta de Saúl es: yo vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmax, y me dije: ahora descenderé los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová,
Me esforcé pues y ofrecí sacrificio. Déjeme tratar de ponérselo esto claro. A Saúl se le dieron las indicaciones claras de qué debía de hacer. Léalo usted en su casa. Ahora, cuando Samuel llega a pedirle cuentas por qué no había hecho las cosas como se le habían dicho, y aquí usted puede ponerse como papá, aquí usted puede ponerse como un líder espiritual, aquí usted puede ponerse como un gerente que dio una indicación a una persona. Y desde aquí es donde quiero que miren el espíritu desde el que operan las personas cuando se trata de recibir la corrección. Y quiero decirle algo más: todos tenemos a alguien que nos va a corregir. Si entendemos la corrección como lo que nos va a llevar alto, cada vez que alguien nos esté hablando de algo que no lo hicimos como deberíamos haberlo hecho, que nuestra actitud no sea defensiva, que nuestra actitud sea escuchar. Más cuando la persona que nos está hablando tiene un grado de autoridad en el área que usted quiera. Esto puede cambiarte la vida. Muchos trabajos, muchos negocios, muchas naciones, muchas familias se destruyen porque no tenemos este entendimiento en el corazón. ¿Quieres tener paz en tu casa? ¿Quieres tener paz en tu lugar de trabajo? ¿Quieres tener estabilidad en tu trabajo? Presta atención a esto que te estoy diciendo, porque la próxima vez que te encuentres en esta situación, tú te puedas ver en el espejo si te está pasando esto. Si lo identificas, puedes corregirte a ti mismo. El Espíritu Santo te va a recordar las cosas y esto te puede preservar, porque esto no es opcional. En la vida vamos a transitar por la vida y siempre va a haber alguien que tiene una posición desde donde nos va a hablar para señalarnos cosas. Esto lo puede ver en muchos aspectos y no quiero perder el tiempo en seguirlo tratando de traer al detalle, pero donde quiera que usted vaya, va a haber alguien que te puede decir: ese parqueo está mal hecho, parquéese bien. Usted le voy a pedir que se coloque en aquel lugar, le voy a pedir que vaya a hacer. Siempre va a haber alguien, y desde lo más chiquito hasta lo más complejo. Pero quiero que mire la actitud de Saúl, porque la actitud de Saúl es la misma actitud que miramos en Adán y Eva. Señor, la mujer que me diste. Señor, la serpiente. La primera reacción cuando somos corregidos es autojustificarnos. Y cuando nosotros nos autojustificamos, no estamos asumiendo la responsabilidad de nuestras acciones. Necesitamos aprender a asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Por eso es que Saúl lo primero que dice es: el pueblo se me desertaba. En otras palabras, la inconformidad del pueblo me llevó a mí a desobedecer a Dios. No siempre las decisiones que yo tomo son aceptables por las personas. No siempre las decisiones que yo tomo las personas las aceptan. Y en muchos casos puedes tener razón cuando yo estoy tomando una mala decisión. Puede ser, no somos infalibles, pero hay algo que hay que entender, por lo menos en el corazón cada uno de nosotros, que nuestra intención siempre debe ser hacer aquello que creemos que le es agradable a Dios. Siempre. Esto te puede pasar a ti como esposa en tu casa. ¿A quién vamos a obedecer? ¿A Dios
o a los hombres. La única razón por la que nosotros podemos ser desobedientes a una autoridad es cuando esa autoridad nos está pidiendo algo que no es lo que Dios nos está pidiendo. Nosotros nos sujetamos a la autoridad de Dios sobre todas las cosas. Saúl se justifica con las presiones del pueblo y dice: el pueblo me estaba desertando, y por esa presión entonces hice a un lado a Dios. Entonces no se da cuenta, pero ahí hay un espíritu moviéndose. Cada vez que nosotros nos justificamos, no estamos asumiendo responsabilidad primero, no estamos recibiendo la corrección, pero muchas veces podemos estar también haciendo a un lado lo que Dios nos está indicando. ¿Cuántos de ustedes han hablado con alguien y por más que usted le dé razones, por más que usted le demuestre con hechos, por más que la lógica, por más que le dé evidencia científica, por más que haga, usted siente que no importa lo que usted le diga, esa persona está simplemente cerrada en su error? Déjame ver su mano, ¿cuántos han tratado? Ahora no la baje. ¿Quiere que le diga? Algunas veces somos nosotros mismos. Cuando la Biblia dice que la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para instruir a justicia, dice para que el hombre esté enteramente preparado para toda buena obra. Lo que está diciendo es: necesitamos tener un espíritu enseñable, de tal manera que las escrituras nos puedan preparar para toda buena obra. Toda buena obra produce buenos frutos, y todos buenos frutos son para nuestro bienestar también. Amén. Al final de esta serie necesitamos saber si somos un David o somos un Saúl. Un Saúl que es desechado por no recibir la corrección, o un David que hasta hoy el Señor sigue diciendo que lo que Él va a restaurar es el tabernáculo caído de David. Y David lo que tenía no era perfección, David lo que tenía era un corazón. Saúl se justificó, pero cuando llegó Samuel donde David y le dijo: este hombre eres tú, David lo único que dijo: contra Jehová he pecado. Se acabó la discusión. No voy a justificarme, no voy a sentirme que soy incomprendido, no voy a mentir, no voy a defenderme, no voy a hacer. Simplemente cuando se me habla, yo voy a tener un corazón abierto para que se corrija aquello que está deficiente en mí. Las deficiencias financieras se tienen que corregir. Las deficiencias emocionales se tienen que corregir. Las deficiencias en el vínculo matrimonial se tienen que corregir. Las deficiencias en la administración de nuestro cuerpo se tienen que corregir. La deficiencia en la administración de nuestra... Y alguien tiene que ayudarnos a ver. El mundo lo entiende mejor. El mundo contrata asesores, el mundo contrata coaches, el mundo contrata mentores, el mundo paga para recibir todo tipo de auditorías para ver qué es lo que estamos haciendo mal. El mundo lo entiende, el mundo corporativo lo entiende a la perfección. Y eso nos lo enseña el Señor a nosotros, y no lo entendemos como lo entiende el mundo. Y por eso hay veces que en algunas áreas les puede ir mejor a los que son del mundo que a los que somos creyentes, porque ellos están entendiendo que tienen que corregir cosas en las que les interesan. Está bien, pero las corrigen, y a nosotros nos está faltando eso, corrección. Y escuche lo que le voy a decir, y con esto cierro. Yo no tengo el tiempo ni me dedico a estar pensando:
El doctor Lewin. Déjame, sí, llámame al doctor Lewin. No tengo el tiempo, ni tengo el deseo. Yo no estoy hablando de esto porque yo quiera venir, vení, tráemelo, lo voy a corregir, me voy a meter. No, yo no quiero meterme, no es esa mi intención. En nuestra comunidad no queremos controlar la vida de nadie, pero sí queremos que te vaya bien. Y para mí es triste cuando escucho de un matrimonio que se está divorciando. Duele, me molesta, no me agrada. Más cuando conozco a las personas. Y lo que yo sé que pudo haber evitado eso fue un tiempo de corregir el rumbo que estaba llevando. Entonces, de alguna forma, por eso tenemos la escuela de matrimonio. Y por eso sí necesitamos, hay psicólogos y hay consejeros para aquellos que quieren venir. Eso sí me interesa, pero nada más. Para mí es triste cuando veo a un hijo que está en la droga, una niña que sin casarse resulta estar embarazada. Esas cosas son duras, tristes. Se pueden evitar con corrección. Alguien tiene que querer poner una plataforma para que puedan subir alto. Alguien tiene que hacer eso. Y a nosotros como iglesia nos toca en un área, y ahí vienen los ancianos. Entonces esta iglesia tiene que tener una dinámica donde hoy tal vez no lo eres, pero mañana deberías de ser un anciano. La idea es que mañana tú camines por donde vayas y puedas, con entendimiento de cómo se corrige, ayudar a la gente. La mayor ayuda que tú le puedes dar a alguien que está con hambre no es sacarte 100 pesos y dárselo. Yo conozco a alguien que desde que yo estaba en universidad está en un semáforo. Envejeció en el semáforo. Le dije a mi esposa, tiene como 30 años de estar en el semáforo. Y le he dado, pero sigue en el semáforo. Pero usted se imagina que lo agarraran y lo trajera y le enseñara y lo corrigiera, porque eso no es vida para él tampoco. Nosotros no le solucionamos la vida a la gente con dinero, sino corrigiendo aquello que le impide tener una vida financiera donde pueda suplir sus necesidades. Eso es diferente. Allí es donde necesitamos entrar. Necesitamos ir a la parte donde usted vea su vida como una empresa y vea la escritura como una asesoría de principios y valores que te pueden llevar a tu empresa a ser exitosa, y que en algunos momentos el Señor va a usar personas para participar desde las escrituras en esa asesoría, en muchas ocasiones con el ejemplo de vida, porque muchas de las cosas que vas a enseñar tal vez las viviste. Y ahí es donde el Señor quiere ver una iglesia gloriosa, y esa iglesia gloriosa está en que aquí se sigan levantando ancianos. Por tiempo, ya lo dije un montón de veces, no lo puedo enseñar como quisiera, pero en el libro de Tito, ¿sabe lo que dice? Dice, a los ancianos les dice, para que le enseñen a los más jóvenes cómo tratar a sus mujeres. Dice, ahora entonces establece una dinámica en la iglesia. ¿Cuál es la dinámica? Alcanzaste una estatura. No seas egoísta. Ok, tu casa está bien, gloria a Dios. Tus finanzas están bien, gloria a Dios. Tu vida está caminando, gloria a Dios. Pero no es solo para eso. Dice Tito, pero tú habla de acuerdo a la sana doctrina. Dice, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor. Las ancianas así mismo reverentes en su porte, no calumniadoras, que enseñen. Dice las ancianas, vení anciana.
Y vos crees que te voy a llamar a la más joven. La Yuri me está diciendo. Entonces vos venís. No, venga, doña Consuelo, venga. Venga, doña Consuelo. Ahí, doña Consuelo. Entienda, la dinámica de la iglesia es pura, hermano. Si se corrompe es por los hombres, pero la dinámica de la iglesia es pura, es linda. La doctrina, la enseñanza es linda. Somos nosotros los que la corrompemos. Pero la enseñanza es tan linda que dice: hey, cuando usted haya alcanzado una estatura, cuando usted haya perfeccionado algunas cosas, entonces ahora yo quiero que usted agarre a la más joven y le enseñe. ¿A qué? Enséñele a estar aquí. Enséñele a qué. Si le tiene que enseñar, le tiene que corregir lo que no está amando bien. Entonces le da una asignación. Y entonces le dice a los hombres lo mismo también. Ahora venís vos, que ya sos un anciano aquí. Entonces, ahora yo le pregunto una pregunta: ¿es que él es mejor? ¿Es que él es mayor? ¿Es que él lo quiere controlar? ¿Sabe lo que hace? Eso es rebeldía. No quieres que nadie te enseñe, no quieres que nadie te diga nada. Y hay que tener cuidado, porque vos no sos su dueño, ni su papá, ni su jefe. Vos solo sos un anciano. ¿Y sabe cuál es una característica del anciano? Un corazón paternal, que lo único que quiere no es sacarle, es darle. Porque dice la Biblia que son los padres los que atesoran para los, no los hijos para los. El que te quiere sacar y aprovecharse de vos está fuera de orden. Y esta iglesia no anda detrás de sacarle nada a nadie. Y yo me puedo poner de pie a decirlo aquí, porque no hay alguien que me pueda acusar de que yo le he sacado algo, o que me ha visto detrás de ganancias deshonestas. Y nuestros pastores tampoco. Entonces esto se vuelve lindo, porque se vuelve un lugar de compartir, de honra, de amor, de cuidado. Entonces lo venimos a cubrir en amor. Y traemos a 3 asesores ahí. ¿A qué? A que hablemos, y de repente van a corregir algo. Y lo que se corrige desde la plataforma que ellos han alcanzado se convierte en tu plataforma de crecimiento. ¿Sabe que eso la gente paga? Y nosotros no estamos detrás de eso. Lo único que a mí me interesa es verte a vos. Entonces yo quisiera que esta iglesia aprendiera esto. Pero ahora venís vos y decís: regrésese. Ahora venís vos y decís: sí, pastor, tengo una necesidad en mi matrimonio, estoy pasando por una situación. Vengan los ancianos. Entonces vengan las 3 esposas rápido. Vengan las 3 esposas. Pero ayúdenle, diré qué clase de caballero. Ya, yo les dije que si Johnson hacía el milagro, lo hacía, pero no lo hizo. Pero quiero que les diga algo. Estos 3 matrimonios no son perfectos, pero yo los conozco. Algunas muchachas necesitarían sentarse con ellos. Algunos muchachos necesitarían, y algunos viejonazos necesitarían sentarse con ellos para tratar asuntos de la casa, para corregir y ponerte en una plataforma de crecimiento. Pero te voy a decir otra cosa. Ahora háganse para allá y de repente venís vos y decís: hey, yo quiero servirle a Dios. Vení, tabladita, corre, sí. Y vení con tu esposa, vení, corre.
Si ustedes quieren ser pastores, no van a necesitar a alguien que les ayude a ponernos en la plataforma. La maldición es la orfandad de gente que solo caminan ellos y con nadie más. Eso es una maldición, porque vas a tener que descubrir por ti mismo un montón de cosas. Y entonces se repiten ciclos. Pero si ahora venimos ellos y aquí tenemos a estos, vengan los tres y vienen ahora como pastores. Hey, ¿qué te puedo ayudar? Quiero ser tu asesor gratuito, de gratis, porque no estamos en el negocio de cobrar asesorías. Pero yo tengo 4 hijos, 3 mujeres, yo te puedo enseñar a educar hijos. Aquellos que los están chiquitos teniendo, y ellos te pueden educar porque algunos los tienen casados. La maldición es la rebeldía de yo quiero caminar solo. Y hay que entender que estos diseños de Dios son para nuestro beneficio. Los abusos nos han hecho ver las cosas mal, pero nunca permita que los abusos te lleven a rechazar lo verdadero. Hay abusos en la iglesia. Hay cosas incorrectas que pasan en la iglesia, sí pasan, pero usted, no importa lo que usted vea como un abuso, eso no invalida la palabra de Dios, que es verdadera y es infalible.